Ahora sí. Bueno, buenos días desde distintos puntos del mundo, ¿ah? Porque a veces se conectan personas de Perú o de Chile, o de Colombia. Entonces, bueno, la mayoría de caras que veo parecierais que sois españolas, pero oye, que levante la mano quien no lo sea. ¿Verdad, Mauricio? Y eso que estoy hablando un rato contigo, mi italiano querido. Vale. Bueno, pues la Federación Española de Asociaciones de Terapia de Familias, quien organiza estos aperitivos didácticos, divertidos y que nos sirven para conocer a nuestros amigos sistémicos. En este caso, bueno, hoy tenemos a Juan Antonio Abejón y Jorge Gil. Y bueno, sabéis que al final los aperitivos han configurado su propio protocolo de realización, ¿no? Porque al principio no había incluso ni un tema, ¿no? Entonces ahora, bueno, hay como un protocolo que hemos ido creando entre todos de manera natural. Entonces, bueno, lo primero que os pregunto es vuestra trayectoria profesional y lo que queráis contar personal. Los micros están abiertos para que contéis. Y ya luego os haré otra pregunta antes de dejaros conversar entre vosotros, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, Juana, empieza tú a contarnos tu trayectoria profesional. Ujú. Uy, vamos a ver. Yo soy médico psiquiatra y he trabajado fundamentalmente en dos áreas, ¿no? Una es el área de las adicciones, desde principios del 80 quiero decir, desde 1980, eh, siempre ligado a la salud pública, al programa de atención drogodependencias que tenía el gobierno vasco, incluso antes de que se creara Osakidetza, el Servicio Vasco de Salud. Ya empezamos a trabajar en lo que Mauricio recordaba el otro día, era Droga Arasko Coordinacundea, el DAC, que era el Centro Coordinador de Drogodependencias del gobierno vasco. Ajá. Y empezamos con toda la bomba que supuso la adicción a la heroína y con toda la llegada del VIH y especialmente en zonas específicas de Euskadi, del País Vasco, que tuvieron una repercusión muy, muy importante, ¿no? Y empezamos a trabajar, el gobierno vasco nos pidió a un pequeño grupo que estábamos ya trabajando en ese campo con temas de alcoholismo, con temas de trabajo en barrios, en asociaciones. Era muy interesante ver cómo esto que se estaba haciendo tenía un eco a partir del trabajo que se había hecho en lo que se estaban trabajando en barrios, con la psiquiatría, psiquiatría centrada en el barrio, en la comunidad, en el trabajo que se hacía allí, que no se hacía en los hospitales, sino que se salía de los hospitales para trabajar en los barrios, con terapias de grupo, con el trabajo con las familias, con trabajo con los problemas sociales, ¿no? Barrio de Recalde, ayer encontramos a un amigo que también había trabajado en el barrio de Recalde, en pueblos como Baracaldo, Sestao, Santurce, en barrios de Bilbao, etc., ¿no? Entonces, yo siempre he trabajado un poquito en esa área, siempre ligado a la salud pública y luego también desde un comienzo al tema del trabajo con familias. Y el trabajo con familias desde un punto de vista psicoterapéutico, un punto de vista del trabajo real que hay que hacer con cada familia, con cada situación, pero también en un área de formación. Era la formación en terapia de familia. Yo la primera vez que hice una formación en terapia de familia era con gente que había venido, yo había hecho formación en terapia de grupos, en psicodrama, en trabajos grupales con niños, con adolescentes y tal, y empezó a interesarme aquello que se estaba planteando en terapia de familia. Había gente que había estado
en Estados Unidos, y que después estaba trabajando en Ginebra y que vino a dar un curso de formación específico en el Hospital Psiquiátrico de Zamudio, que es el hospital de referencia aquí en Bilbao, y que venía desde Ginebra para trabajar un poco. Y eso me permitió abrirme un poco a la teoría sistémica, conocer un poco lo que se estaba haciendo y empezar a descubrir el trabajo que se hacía en otros ámbitos, y esta es una cosa que siempre me ha interesado, el tema de la formación ligado al trabajo clínico, al trabajo terapéutico en el tema de las adicciones. Curiosamente, luego hablaremos con Jorge, porque eso fue lo que nos permitió conocernos. Es que me parece maravilloso, porque ahora cuando Eso pienso en después. eso, sí, eso después, me permitió conocernos. Entonces, ahí creamos un punto, porque era interesante, eh, era como el modelo del MIR. Todavía el MIR estaba empezando, no tenía todo el desarrollo que tiene ahora, ¿no? Entonces utilizábamos un poquito el modelo del MIR y decíamos a médicos que estaban haciendo psiquiatría o que eran psiquiatras, de hacer una formación específica en el trabajo de las adicciones con con este cable sistémico, y decir la formación en el tema de las adicciones y el cable sistémico tiene que ver con el trabajo clínico. Y entonces se creó el DAC, el Centro Coordinador de Drogodependencias, y allí se empezó a formar a un grupo de médicos que yo me acuerdo, estuvimos haciendo la selección, gente que se presentó, etcétera, Okay. y trabajaba en el campo de las adicciones y al mismo tiempo hacía una formación en terapia sistémica. Qué Y fantástico. durante varios años. Eso después lo fuimos desarrollando en otras áreas, con Luigi Cancrini, con Mauricio Coletti, con Gigi Onis. Se creó el grupo NAVEN, que empezó a hacer formación, no solamente, además, curiosamente en el País Vasco, también en Andalucía, por ejemplo. Nos llamaron a Andalucía, íbamos a Sevilla, íbamos a una comunidad terapéutica que se hacía en Arcos de la Frontera, que se abrió en Arcos de la Frontera, y hacer formación también allí, en otras partes de España también, ¿no? Y en Tenerife, por ejemplo, también, ¿no? Que fue un centro de referencia. Entonces yo he trabajado toda mi vida en el campo de las adicciones en el servicio público de salud, hasta que ya llegando a una edad ya no puedes continuar trabajando. Ay, Tienes aquí en el Servicio Vasco de Salud te dejan hasta los 67 años, que es un poco casi lo que yo hice, estar hasta esa edad. Y entonces continuar trabajando viendo pacientes, sigo viendo pacientes, y formando en la Escuela Vasco-Navarra de la Terapia Familia, que fundamos hace un poco más de 25 años, ajá. justamente desde grupos distintos. Había como 3 grupos, uno en Vitoria, otro en Donosti, y habíamos 2 en Bilbao. Nos juntamos para decir, vamos a abrir un centro de formación que cubra las necesidades. Entonces se creó la Escuela Vasco-Navarra de Terapia Familiar. Hace 26 años, 27. Yo creo. Juana, perdona que te diga, pero has estado en varios inicios de cosas, Sí, ¿eh? sí, 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 sí. Y en una edad joven te dicen, aquí tienes que parar, ¿no? Pero desde luego que tienes trayectoria. Muy bien. Sí, sí, yo me acuerdo que abrimos un poco, por ejemplo, el campo de las comunidades terapéuticas en España. Había centros de alcoholismo que estaban trabajando muy bien en Asturias, en Valencia, y había mucha referencia. Mi jefe en aquella época era el doctor Aizpiri, que ha sido un referente en el tema del alcoholismo y el trabajo en drogas. Luego dejó de trabajar en el Servicio de Salud y abrió un centro privado suyo, que en el que sigue trabajando. Y él era un referente y que nos permitía ponernos en contacto con cosas que se hacían pues, en Valencia, que se hacían en Asturias, un trabajo con alcoholismo, creando centros de alcoholismo en el interior de hospitales psiquiátricos, que era una novedad Ajá. en aquella época, ¿no? Y con este toque de decir, vamos a formar gente en este campo, que es el campo de las toxicomanías, las adicciones que se planteaban entonces. Hoy ya estos términos han cambiado mucho, ¿no? También, ¿no? Entonces empezamos un poquito y creando cosas, por ejemplo, como decía ahora, abrimos un poco la llegada de las comunidades terapéuticas. Yo conocía el proyecto
Proyecto Hombre en Roma, había estado, la primera vez estuve en el 70 y tantos en Roma, y estuve en una terapia, un grupo de familiares que se hacía en la Piazza de la Torre Argentina, y nos pusimos en contacto con ellos, facilitando un poco la llegada. Yo recuerdo cuando me casé, una de las... Menos mal que hiciste más cosas. Porque yo estaba ya pensando, entonces la adicción de Juan Antonio, ¿cuál es? Pero no, se casó. Muy bien. Le he dicho a mi señora que se quede por otras partes para que no entre y ponga en contacto con todos estos temas que son muy sensibles. Enseguida conecta, enseguida conecta. No, pero yo me acuerdo cuando yo me casé en diciembre del 83, y en mi viaje de bodas, que bueno, fuimos una semana a París, pues nos dejaron un piso en una de estas cosas que había en el centro de París, que era una chica que acababa de finalizar medicina, y nos dio la llave. Era un piso que tenía una habitación, la cocina, y en la cocina estaba la ducha, ¿eh? Te duchabas al lado de la cocina, o sea, y era una antigua de estos pisos arriba que existían en aquella época, y estuvimos una semana en París, y luego bajamos hacia Madrid, porque me pidieron que estuviera en el primera conferencia que se hacía desde el Proyecto Hombre en Madrid. O sea, que amor y profesión han ido cogidos de la mano. Y bajábamos en coche, o sea, en el coche de mi señora, que yo acababa de aprender a conducir hacía poco, y allí el coche de mi señora. Qué Pero bueno, bien, qué bien, bien. bueno. O sea, que eso es otra de las cosas en las comunidades terapéuticas, por ejemplo. Incluso yo me acuerdo que el gobierno vasco nos pidió que hiciéramos una visita por Francia, por Italia y tal, para ver cuáles eran las comunidades terapéuticas que estaban existiendo en ese momento. Algunas eran, pues, por ejemplo, las que había en Francia, que tenían mucho que ver con centros de exclusión, ¿no? Que se colocaban allí encima de un monte y tal, y el patriarca, fuimos a conocer al patriarca que había en Toulouse, donde estaba él, y viendo un poco, pero queríamos que fuera una respuesta profesional. Este ha sido uno de los ejes, ¿no? Y eso yo creo que es también ahora, en este momento, un eje muy, muy importante, que la respuesta que se dé en el campo de las adicciones sea una respuesta profesional, construida desde las cosas que son importantes en este área profesional, ¿no? La integración, la respuesta múltiple, el contacto con la gente que consume, etcétera, etcétera. Cosas que ya vamos a ir hablando. Sí, digo, O sea que, tampoco te dejo que te adelantes ahí. No. como Vamos me a des escuchar. cuerda, me enrollo y ahí ya podéis dormir. Vale. No, pero es fascinante escucharte. Yo estabas tu camino a Madrid, yo era un adolescente. Entonces, fíjate, no había tomado contacto, ¿no? No había llegado a esa tercera fase de la sistémica en mi vida. Bueno, vamos a escuchar ahora, gracias Juana, vamos a escuchar a Jorge Gil en esa trayectoria profesional y bueno, y a ver, que yo sé que él es también viajero, ¿eh? Luego Sí. daremos paso que, bueno, no sé si Amaya levantó la mano para hacer una pregunta o para saludar, ¿vale? No lo tengo claro porque estamos en el inicio de las presentaciones de los invitados. Jorge, tu turno. Bueno, pues yo también empecé en adicciones. Yo estudié en Madrid en los años 80, y cuando estaba en el último año, recién empezado el último año, cuando todavía era licenciatura y era 5 años en quinto de carrera, me entero que van a abrir Proyecto Hombre en Canarias. Entonces, en esas navidades vengo para acá de vacaciones y me pongo en contacto con quien me habían dicho que iba a abrir, y en ese momento me dice, pues venga, empieza a formarte ya este año. De forma que el quinto año de mi carrera fue por las mañanas iba a la facultad, terminaba la universidad, y por las tardes ya empecé a especializarme en adicciones, ¿no? Iba por las tardes al Centro de Proyecto Hombre de Madrid y trabajaba, ¿no? Yo recuerdo además una anécdota, que nada más llegara, la formación era un poco heavy en aquel momento, porque empezaba siendo muy, muy práctica. Yo llegué, un pipiolo que podía tener 22 años, me siento allí en un grupo, que era además un grupo de personas que habían recaído, ¿no? Que acababan de recaer, y me siento con el terapeuta y
era todo dinámica de grupo y empezó a trabajar, empieza ya a trabajar, yo allí mirando, y de repente el terapeuta se va y dice, sigue tú, que yo tengo que ir al baño. Y me dejó más de media hora allí el primer día. Y yo era como, ¿y esto qué es? ¿No? Así que, Seguro que no fue al baño, seguro que no fue al baño, era una estrategia. vamos, no sé si fue al baño o el hombre estaba mal, pero yo no ¿Te sé si sirvió? me cagué en él. Yo, gracias. Entonces, pero bueno, sí es verdad que me sirvió y fue todo este año. Y después, cuando acabo la universidad en junio, me voy a Italia. Nos especializamos en Italia. Como dice Juana, un proyecto Hombre nace de Italia y allí estuve ya terminando la formación. Fui varias veces y en ese octubre arrancamos el proyecto Hombre en Canarias, que yo tuve el honor de empezar y de iniciar el primer equipo, ¿no? Y ahí estuve 14 años trabajando. Ese fue mi primer espacio, ¿no? Yo recuerdo que me imagino que muchos, ¿no? Que cuando arrancábamos, yo tenía la sensación que yo necesitaba seguir estudiando, total, que doy un par de tropiezos en la Universidad de La Laguna que no me convenció en los procesos de doctorado, y gracias a eso accedí sí, cerrando una puerta, que además yo la cierro enfadado generalmente, se abrió la puerta de la terapia sistémica, que ahora hablaremos de eso, ¿no? Que para mí ha sido el eje de todo ya el resto de mi proceso, porque después me he formado en terapia de biogestal, en psicodrama, pero es verdad que lo sistémico me ayudó. Y además yo decía una frase siempre, y es la frase que siempre se dice, el árbol no deja ver el bosque, ¿no? Entonces, para mí es como descubrir que detrás del individuo estaba la familia. Y yo luego hablaremos de eso, que en Proyecto Hombre siempre se jactó de que se trabajaba con familia. Es verdad que se trabajaba con familia, pero no creo que se trabajara de forma sistémica, que es diferente. Sí. Que es diferente, ¿no? Y bueno, hablaremos de eso. Pero bueno, ha sido todo ahí. Y después de 14 años, tengo mi primera hija. Yo ya era los últimos años, los últimos 7 años, yo era el director de Proyecto Hombre Canarias y nace mi primera hija. Y yo me planteo que si sigo ese ritmo, dentro de otros 14 años voy a tener que atender a mi hija dentro del Proyecto Hombre. Ser un padre. Oye, qué reflexión tan sabia. Claro, porque yo salía a las 7:30 de la mañana y el día que volvía, porque había el día que no volvía, porque acababa en Madrid, porque acababa en otra isla, porque teníamos diferentes recursos en otras islas, volvía a las 7, las 8 de la noche, ¿no? Y entonces ahí hago un replanteamiento personal y doy un salto a donde jamás pensé que yo iba a acabar, que era en la consulta privada, ¿no? Yo vengo del mundo de los servicios sociales, de la ONG, yo vengo de todo ese mundo de trabajo. Y yo jamás pensé, y desde hace, pues de los años que tiene mi hija, 17 años, estoy en una consulta, trabajando, aplicando toda la experiencia, ¿no? Y hace ya unos pocos años, no muchos, hace unos pocos años, hice otra reflexión, que me miré y vi la decrepitud corporal y dije, estos signos de vejez, Jorge. todo no puede ser malo, entonces significa que debo tener experiencia. Y dije, después de casi 30 años de experiencia, no, Pero casi a no, ver, déjame que haga un inciso. Yo creo que tú también eras algo adolescente cuando Juana iba con ese coche hacia Madrid, ¿no? no te creas, ¿eh? No te creas. Cuando Juana iba hacia Madrid, yo creo que ya estaba en la universidad, ¿eh? Ah, Sí, sí, sí. Por eso te digo que vale, y vale. hice esta reflexión y me miré y dije, bueno, esto tiene que tener una parte buena, y es que experiencia tengo y quizás algo tengo que empezar a compartir. Hasta ese momento yo me había resistido a montar un centro de formación, me lo habían propuesto muchas veces, pero yo, bueno, quizás por pudor, por vergüenza, pero en ese momento yo sí sentí que quizás ya había llegado el momento, y desde hace unos años estoy en un proyecto para mí súper ilusionante, que es el Instituto Atlántico de Terapia Familiar, que va creciendo de forma increíble. Y es esa parte que hablaba también Juana, ¿no? Y que me complementa y que además tengo el inmenso placer de que él sea partícipe, que es
formar y compartir desde la experiencia de todo este saber de estos 30 años en el modelo sistémico, ¿no? Con nuestros errores, con nuestras dudas, con incertidumbres, pero también con los logros, con algunas certezas. Y de verdad que ese es lo que estoy haciendo, trabajando en la consulta, dando formación y supervisando allí donde me lo piden, que realmente es un lujo hacerlo, ¿no? Qué bueno, bueno, y además, no lo hemos hablado, pero tú Y eres el viajar mucho, he viajado presidente. mucho. Bueno, eso, pero que yo iba a decir también que eres presidente de la Asociación Canaria, lo mismo que Sí, yo olvidé, que quería decir efectivamente que Juan Antonio es mi antecesor, ¿eh? O sea que después de la presidencia de Juan Antonio estoy yo, no hace tanto, ¿no? Que eras presidente de la federación. Eso, y tú de la Asociación Canaria presidente, pero anteriormente secretario de nuestra federación, ¿vale? Y sí, yo también sabía que Jorge hacía muchos viajes, o sea que me alegro que lo comparta con todos. Vale, pues oye, Juana, empieza tú, aunque esta pregunta también la contestáis cada uno desde vuestra voz. ¿Cómo os conocisteis? Y sobre todo también, ¿cómo conocisteis y cómo habéis mantenido esta historia de amistad? Pues vamos, yo tuve la suerte de que uno de los lugares donde nos pidieron organizar una formación continuada, estoy hablando, formaciones continuadas eran de 4 años en los que de forma, todos los meses había un pequeño grupo, estábamos un pequeño grupo que íbamos a dar formación teórico y práctica, con, ¿no?, casos clínicos, con supervisión directa de casos clínicos, etcétera, ¿no? Y que se organizaba así. Esto surge un poco cuando yo, una anécdota que siempre suelo contar, que además me pidieron que la contase en la Escuela Vasco Navarra, ¿no? Yo conocí a Luigi Cancrini en un curso que dio en el Hospital del Mar, en Barcelona. Yo creo que fue en el año 81, así, que estábamos metidos en todo este tema de la formación de psicoterapias específicas en el campo de las adicciones, y había un curso que se hizo en el Hospital del Mar. Fuimos desde Bilbao a Barcelona y allí apareció un señor hablando sobre la importancia del abordaje sistémico en el campo de las adicciones y el trabajo con las familias. Y la verdad es que yo confieso que me sedujo, me dejó absolutamente seducido, pero hasta tal Juana, punto. ¿estabas ya casado? No, todavía no. Todavía estaba por ahí a punto de, me acuerdo que no, todavía no estaba, bueno, fue un año antes de la boda, por ahí, una cosa así. Pero me quedé tan impresionado que cogí, no tenía mucho dinero, porque en aquel momento lo que se ganaba era poco y trabajábamos a tope, pero no ganábamos mucho, ¿no? Y pues cogí un billete de avión para ir a Roma. Y sin decirle nada, presentarme en el centro de IEFCOS, luego contará Mauricio porque fue así como le conocí a Mauricio, Sí, y es cierto. aparecí allí y le dije, vengo a buscar al doctor Luigi Cancrini porque le he conocido en Barcelona y quería, y digo, uy, no está, esta tarde creo que da una conferencia en una sala deportiva en un pueblito de las afueras de Roma, 40 kilómetros. Y digo, ¿y cómo se va a ese pueblito? Y pues coja un autobús. Y digo, ¿un autobús? ¿Dónde? Pues en esta. Todo esto en italiano, por supuesto, porque... y entonces cogí un autobús y me presenté en ese pueblito y llegué era una sala deportiva y apareció Luigi Cancrini. Y dije, vengo desde España, desde Bilbao, para conocer, porque he quedado y queríamos plantear unas posibilidades de formación y tal. Me dice, bueno, pues yo es que ahora tengo que dar la conferencia y tal, ¿por qué no vas y vas al centro mañana? Que estará un señor que se llama Mauricio Coletti y trabajamos juntos, entonces podemos ver un poquito qué es lo que se puede hacer y tal. Al día siguiente volví al centro y conocí a Mauricio Coletti. Qué Y de bueno. ahí se gestó un programa de formación que fue
propuesto por el gobierno vasco para formación de médicos en el campo de las adicciones y en el campo del trabajo familiar en las adicciones. Y esto fue lo que abrió después la posibilidad de que, bueno, vinieron estuvieron viniendo 8 años, yo creo, 4, fueron dos promociones, durante 8 años venían de forma regular, y Cancrini, Mauricio Coletti, Gigi Onis, todo el grupo de trabajo de ellos. ¡Qué lujo! ¡Qué Me, acu- lujo! me acuerdo que en aquella época mi jefe era Azcuna, que era médico, que después fue el alcalde de Bilbao, pero en aquel momento era el director de salud pública, y yo cada vez que venían tenía que subir a su despacho. Me tienes que hacer un cheque para pagarles, porque hay que pagarles a estos hombres. Ya te acuerdo que hay que pagarles. Tenía que pelear con él No todo es placer. de acuerdo, ¿no? Y creamos el grupo NAVEN, que cuando ya se acabó la formación que se planteaba desde el gobierno vasco, seguimos trabajando en el campo de las adicciones, pero creamos el grupo NAVEN y empezaron a llamarnos desde sitios, ¿no? Y uno de los sitios donde nos llamaron fue Tenerife. Y empezamos a ir a Tenerife. Bueno, otro de los sitios donde nos llamaron fue Luxemburgo. Ah, Yo fíjate. estuve yendo a Luxemburgo. Yo me Qué acuerdo que bueno. tuvimos una reunión en la que participó Mauricio Coletti en Bruselas para el Parlamento Europeo y tal, el tema de dependencias, y un amigo mío que había conocido en Francia, que era educador social y que trabajaba en Jungen and Drogen, que era un centro que se había formado en Luxemburgo, vino expresamente hasta Bruselas para hablar con nosotros y plantearnos, hemos oído que hacéis formación, que habéis hecho formación, tal, ¿podéis venir a Luxemburgo? Y Qué yo bien. le dije, ¿lo hacemos? Pero nosotros no tuvimos que ir a buscarte. Con decirte que vinieras a Tenerife, tú viniste por... Es que Tenerife es Tenerife, ¿eh? Luxemburgo, cada vez que iba por allí, digo, ¿pero esto qué es? Pero Juanan, entonces ya estás a punto de aterrizar en Tenerife, ¿no? En la Tenerife, historia. sí, sí. Y entonces empezamos un Pero trabajo En Luxemburgo hablando francés, hablando francés, claro, claro. que para ti es natural, para mí no. Bueno, Me acuerdo que una de las cosas era, tenéis que hablar en francés. Y yo dije, pero estos hombres, Mauricio Coletti, seguro que se organiza en francés. Luigi siempre se había organizado en francés y el curso se daba en francés. Y venía gente que venía de Francia, de sitios de Francia cerca de Luxemburgo, a participar en el curso y tal. Y luego nos pidieron que fuéramos a Tenerife, que Ajá. claro, para mí era todo un descubrimiento. Yo incluso he tenido la suerte de poder estar en Tenerife con el que fue mi profesor de psiquiatría, José Guimón, que solía ir con mucha frecuencia. Ahí conocí a este hombre psiquiatra que ha sido responsable de la salud mental en Nueva York, que también era muy amigo suyo y tal. Y en Tenerife se pudo hacer una experiencia de trabajo con gente absolutamente maravillosa. Yo tengo todavía algunas secuencias de vídeos de las familias y algunos casos de los que suelo hablar que son absolutamente increíbles del trabajo que se hacía con la gente de Canarias y la gente de Tenerife. Ahí iba también Iñaki Aranberri, por cierto, hoy es su cumpleaños, felicidades Ay, Iñaki. ahora le mandamos un Y WhatsApp si no está por aquí. creo que me llamó que quería estar, pero que no sabía porque tenía un rollo de familia y tal. Digo, no, Ok. vete al rollo de familia. O sea Gustavo Girón también venía. sí. Oye, pero a ver, yo ahora ya está Juanan en Tenerife, ¿eh? Pero todavía no sé cuándo os dais la mano, Jorge, o un par de besos. A ver, es que no sé, ¿cuándo? ¿Cuándo es Pues el fin de amistad? él llega junto con otros profesores y para mí fue uno más que nos impactó muchísimo. Tengo que decir que como costaba mucho traerlo porque todavía eran carísimos en aquella época, todavía lo son, pero Los viajes, entonces empezábamos el viernes por la tarde y acabábamos el domingo por la tarde. eso es, sí. Una Aquellas formaciones que se esas hacían. palizas, ¿no? Pero para nosotros nos parecía todo poco, ¿no? Y fue una maravilla. Y acaba la formación eh, y, claro, Juanan era de adicciones, ¿no?
Y de repente un día nos encontramos en Cádiz. No sé si te acuerdas. Ah, o sea que el chinchín no fue en Tenerife, fue en No, Cádiz. ahí, claro, yo era el alumno, ¿no? Entonces yo siempre era como asombrado y admirado y aprendiendo y todo el rato, ¿no? Y de repente me encuentro en Cádiz, y lo recuerdo además perfectamente, en unas jornadas que se montaban en torno al tema de adicciones, que además yo, de estos viajes que yo hice, yo quería ir y estaba en Puerto Rico. Yo estaba en Puerto Rico, tenía el viaje ya montado para volver a Madrid y de Madrid bajar a Cádiz. Pero saliendo, al salir de, no, perdón, Costa Rica. Y al salir de Costa Rica hay un tifón y no nos dejan salir. Y entonces todo se retrasa. Llego en Palmo, Costa Rica, Miami, Miami, Madrid, Madrid, Chiclana de la Frontera, todo seguido. Era un piojo. Sin cambiarte de ropa. Aquella formación, es decir, que yo iba a la formación de Chiclana solo para ver a las chirigotas de... Pero más allá de lo que se habló en aquel congreso, que no lo recuerdo, de verdad que no lo recuerdo, sí recuerdo un magnífico paseo por la playa, Juanan y yo. Empezamos a caminar y empezamos... Pero a ver, ¿hablamos de historia de amor o de amistad? De amor. Esto es amor, de amor. Porque empezamos a hablar y empezamos a... claro, para mí un hombre que yo admiraba tanto y se viene conmigo, empezamos a hablar y con esa... Y es verdad que Juanan siempre ha sido un tío absolutamente cercano y humilde, ¿no? Y empezamos a compartir y empezamos a darnos cuenta que tenemos un montón de cosas en común, aparte del tema de las adicciones, ¿no? De experiencias de vida, experiencias más existenciales, que es algún aspecto que, por ejemplo, nos ha unido mucho, ¿no? Toda una espiritualidad, un concepto de espiritualidad y de vivencia de la espiritualidad, ¿no? Aparte de la música. Y entonces, ¡Ay, es cierto! y ahí empezamos a conectarnos y ya siempre, desde hace pues 30 años, creo yo, casi, buscamos ocasiones para encontrarnos y para explotarnos. Claro, él me pidió, Jorge, eres secretario, vente conmigo de secretario a la FATF. Y yo ¡Lo sí, recuerdo! cuando él me pide las cosas, yo no lo pienso, ¿no? Eso me dice sí, y después lo pienso y dice, el secretario, que es el que trabaja. Intenté cambiarlo, pero ya era tarde. Pero después es verdad que cuando yo le pido cualquier cosa, en este momento él es parte del equipo docente importantísimo de la escuela nuestra, y él no duda nunca, siempre me dice que sí, y ahí compartimos, aparte de las adicciones y lo sistémico, la música y toda una experiencia Hablar un poquito de la música, sí, contarnos un poco de la Sí, esa es música. una de nuestras pasiones, porque ahí donde tenéis, Jorge toca el violonchelo. Sí, O sea sí. que y para mí siempre hay dos pasiones para mí. Una es la pintura, por eso estáis viendo ahí cuadros que tengo en el salón de casa, que tienen así, cada uno tiene su historia, su explicación. Yo Eso es para otro aperitivo. estuve viviendo en África un tiempo, porque tenía contactos con un centro que había en Francia que hacía encuentros para jóvenes. Estoy hablando de los años 70, que sé que todavía sigue existiendo y al que yo sigo yendo todos los años. Tengo un montón Es de el mejor amigos. año, ¿eh? Es el mejor año, es el año que yo nací, así que cuidado. Y Jorge también había estado en TSE, o sea que y yo estuve compartiendo con ellos un tiempo de mi vida y me propusieron que fuera a Nairobi, en Kenia, y estuve casi un año viviendo allí, compartiendo. Iba a trabajar como médico a un centro por las mañanas de monjas, que veíamos a gente y tal. Luego estábamos ahí, yo aprendiendo inglés, porque en aquel momento todavía no hablaba, entre el Kiswahili y el inglés y tal. Entonces, una de las pasiones ha sido siempre la música, de siempre, de siempre. Tú tocas algún instrumento? Sí, toco el oboe. Lo voy.
el oboe. Que esto es una cosa, porque siempre ha sido una pasión para mí y la música. Yo me acuerdo cuando iba por ahí, pues ha habido veces que en vez de ir a comprarme un hamburger, pues decía, no, prefiero ir, gastarme el dinero en el concierto y ya veré lo que como. Y si no como nada, pues no como nada, no pasa nada. Pero me alimento de otra forma. Y recuerdo que cuando empezamos a trabajar en el tema de adicciones, un día que yo estaba sustituyendo a mi jefe porque no estaba, llega un tío y viene y me dice, quiero ver al doctor Aizpiri. Digo, pues no, no está, en este momento no está, porque ha tenido una reunión, ha tenido que marcharse y tal. ¿Y usted no sabe quién soy yo? Y digo, hombre, claro que sí, que sé quién es usted. Es un músico muy conocido en Bilbao, se llama Gorka. Y, claro, y no me dice nada de que me conoce y tal. Digo, sí, te conozco. Y él me decía que venía de Barcelona porque había tenido un amigo que se había muerto por un tema de adicciones y que quería hacer algo en el campo de este tema, a ver si podía echar una mano y tal, ¿no? Qué interesante. Y entonces abrimos una experiencia de trabajo en el tema de adicciones con músicos. Y él era, con él he generado una amistad que se mantiene. Hasta ahora. Acabo de verle, ahora mismo está viviendo en Colombia, ha venido a pasar unos días en Navidad, porque no había podido venir desde la Navidad del año pasado. Es padrino de uno de mis hijos, es uno de los grandes compositores, es un organista, su instrumento es el órgano. Gorka Sierra, se llama Gorka Sierra, algunos igual le conocéis. Ha dado conciertos en Madrid, ha dado conciertos, tiene óperas que ha escrito, sinfonías, piezas para órgano y tal. Entonces estuvo viviendo en Barcelona varios años y trabajando en Barcelona con varios coros. ¿En qué consistía? A ver, es que ¿qué consistía esta experiencia que hacíais con la música en el centro de adicciones? Pues era introducir elementos de la música para los pacientes como un lenguaje diferente. Si puedo expresar, ¿qué cosas puedo expresar de lo que me pasa? Pero no solamente por la palabra, sino utilizando el sonido, utilizando el ritmo, utilizando instrumentos, construyendo con otros una forma y tal, ¿no? Eso él estuvo echando una mano, luego incluso liaba. Yo me acuerdo que, por ejemplo, la gente que estaba en la comunidad terapéutica, que era allí donde hacíamos esta experiencia, les lió para hacer estrenos de coros. Había un festival que se hacía en la ciudad de Lekeitio, que se hacía todos los años, con coros infantiles y con coros grandes. Lekeitio tiene una iglesia magnífica y hay un órgano impresionante. Y entonces él componía, alquiló un piso allí, se iba a pasar allí el verano, y entonces en verano había un festival de coros de niños, y que son coros que luego han tocado en el Vaticano, han ido a París, han ido a Roma. Madre mía, tengo ahora mismo no sería una adicción de información, pero de pronto tanta información que me estás dando. A ver, vuelvo a... ¿Y qué resultó de esa experiencia? Te digo porque te voy a explicarte por qué tocó el oboe, ¿no? Bueno, mantuvimos una relación con este hombre, con Gorka Sierra, de tal forma que, como digo, se hizo padrino de mi tercer hijo y tal. Y entonces él era el director de la Sociedad Coral de Bilbao, que es como el Orfeón Donostiarra, uno de los grandes coros que existe en toda España, ¿no? Y entonces dijo, los hijos tienen que aprender música desde el principio, que es muy importante y tal, y desde los 5 años empezaron a hacer música. De hecho, los 3 tocan un instrumento. Bueno, Juana, tienes que parar. ¿Pero qué camisa llevas? ¿Pero qué camisa llevas? Que acabo de darme cuenta. Justamente. Es una camisa que tiene notas musicales. Entonces, cuando los hijos empezaron a marchar de casa, que ya tengo a los dos hijos casados, y es chico, la chica no está casada pero vive con su pareja, el mayor hizo violín,
En el conservatorio estudiaron, como mi mujer es francesa, eso lo digo así bajito, entonces estudiaron en el colegio francés, ella era profesora de matemáticas en el colegio francés y los tres han hecho música en el conservatorio. El mayor hizo violín, estuvo estudiando después en la Universidad de Burdeos y allí siguió con el violín, pero quería hacer matemáticas y es profesor de matemáticas en un liceo en Francia, en las Landas. Está Ajá. casado, tiene 2 hijos. La hija hizo educador social, empezó a estudiar en Burdeos, pero luego se vino a Bilbao a hacer educador social en la Universidad de Deusto y ella toca la flauta. Ha tocado en cosas, ha cantado en Sí, sí, coros y tienes una tal. orquesta en casa, muy bien. Y luego el tercer hijo, ella es educadora social y ahora está en un programa trabajando con inmigrantes aquí en Vizcaya, que llegan de subsaharianos, de Rumanía, de tal, y hace un trabajo con inmigrantes. Y luego el tercer hijo, que está casado también y que acaba de tener un hijo en plena pandemia, en el mes de marzo, es violonchelista. Estuvo pensando en hacer medicina y dijo, no, voy a hacer música y Decidió ser violonchelista. decidió ser violonchelista. Y ha estado trabajando y estudiando mucho en Suiza, su mujer es violonchelista también, y ahora él consiguió una plaza en la Orquesta Nacional de Bordeaux-Aquitaine de Burdeos Madre y es mía. violonchelista en la Escuela de Burdeos. Entonces, cuando los hijos se marchaban de casa, dije, ¿y ahora quién coño va a tocar en esta casa? Ah, entonces es cuando tú te pones a... Y entonces yo dije, tengo que hacer algo. Y entonces dije, voy a hacer yo. Pasé un día por Bilbao y encontré un cartel que decía, se hacen clases de música, porque yo no tenía ni idea de solfeo ni nada, claro. Me gustaba la música, iba a conciertos, pero no. Se Sí, hace sí, clases de sí. música para adultos. Dije, voy a. Y entonces pregunté a los hijos, ¿qué instrumento creéis que puedo tocar yo? Y ellos me decían, no, pues la viola da gamba y tal. No voy a tocar ningún instrumento que toquéis vosotros porque nunca voy a tocar como vosotros. Quiero una cosa que no toquéis vosotros. Como siempre me ha gustado mucho la música barroca, entonces dije, voy a coger el oboe. Joder, estaba escogiendo uno de los instrumentos más difíciles que hay, ¡Ja! porque Claro, claro. tiene una doble caña. Y yo te pregunto, y ahora a Jorge también, ¿no? ¿Qué relación tenéis con vuestro instrumento, ¿no? El oboe, tú, ¿qué hay de relación entre vosotros dos? Bueno, Él eso hemos compartido, la música hemos compartido con Jorge, siempre, porque yo creo, siempre. siempre, Pero siempre. Jorge con su violonchelo y tú con tu oboe, a ver, ¿no se dice que el Una instrumento vez, también elige al músico? una vez soñamos con hacer algo juntos, musicalmente, pero yo creo que por el bien de nuestro no lo vamos a hacer. Queda en lo privado y lo disfrutamos. Yo cuando elegí el cello, para mí el cello es un instrumento que me conmueve. El sonido del cello me conmueve, pero me hace llorar y me hace vibrar mucho, ¿no? Dicen que es el más cercano a la voz humana. Es más cercano a la voz humana, ¿no? Ah, Y el cello dicen que es el que tiene el sonido más cercano a la voz humana. Y lo mío fue bastante parecido, un poco más prosaico, y es, yo llevo a mis hijas a estudiar música, mis hijas pasan de estudiar música y yo me quedo estudiando música. Eso es así. Eso es como cuando uno tiene un perro, que yo por eso no tengo ningún perro. Deja el perro, mata al perro, nosotros lo cuidamos y al final el padre acaba cuidando al perro. Pues esto fue con el cello. Ellas eran violín y piano y bueno. Y a partir de ahí, Juanan y yo lo que hacemos es, cada vez que nos encontramos, buscar alguna actividad musical, algún concierto, o incluso a veces tengo que confesar que organizo los encuentros con Juana, sabiendo que hay una ópera, que además es algo que nos apasiona, ¿no? Oye, hay esta ópera aquí en Tenerife, que tenemos un festival bastante bueno, y entonces, venga Juana, te vienes y das esta formación, no sé qué, porque hay esa ópera, entonces después nos vamos a verla y Me invitó una de las veces que estuve dando formación a ver una de las óperas que a mí me la otra encanta, magia. Don Don Carlo, Carlos, ¿te recuerdas? Don Carlo de Verdi, que estuvimos ahí, Don Carlo, una maravilla. y después la música, como Juana, ¿no? Yo sí la he intentado introducir en mi espacio terapéutico, ¿no? Me parece que es fundamental. Es un canal de entrada hacia espacios emocionales que muchas veces no logro hacerlo a través de la palabra o a través de otros medios, ¿no? Y entonces,
preparo música, la trabajo y dependiendo de qué, pues trabajo en el espacio con la familia, con el individuo, con los grupos. Yo trabajo Pero con... ¿cómo haces? ¿Cómo haces? Si puedo así rascar un poquito Sí. más en lo concreto, ¿cómo haces? Pues, por ejemplo, como yo tengo también formación de trabajo corporal, lo llevo a una sala y es como, en esa sala es donde la palabra no existe, ¿no? La palabra la usamos en otros espacios y aquí, y entonces a través de ejercicios corporales, ahora desgraciadamente no se puede, ¿no? Pero a través de ejercicios corporales y del uso de ciertas músicas, lo voy conectando y la palabra sí la uso yo a veces como un vehiculizador hacia algún lado que quiero, ¿no? Y con los grupos, por ejemplo, es una herramienta súper potente, ¿no? Por ejemplo, todo en la comunidad terapéutica, recuerdo, ¿no? Pues ustedes piensen, ¿no? Todos esos hombres, chicos, jóvenes, chicas, eran menos ellas, ¿no? Heroinómanas, politoxicómanos, gente muy dañada, muy resistente, ¿no? Porque el daño lo que genera es mucha coraza, mucha resistencia. Todo lo que era entrar en su dolor, en todo ese daño autoinfligido, infligido a sus propias familias, era una coraza, ¿no? Y hablar a veces era muy complicado. Entonces, lo que yo montaba era sesiones de trabajo corporal y musical, donde ellos al final podían entrar, podían abrirse, eran realmente sesiones muy intensas, donde la emoción brotaba y aquello eran a veces ríos de lágrimas, ¿no? Y a raíz de ahí le podíamos ir poniendo palabra y elaborar ese daño, ¿no? Elaborar el daño que traían, ¿no? Porque al fin de cuentas la persona adicta no deja de ser una persona muy dañada, ¿no? Y la verdad que yo estoy feliz de esa herramienta, ¿no? Que lo que nunca me he atrevido es a usar el cello en sesión, porque yo creo que sería disfuncional. A ver, explica. Bueno, no sé si Juana, ¿cuál sería la explicación? A ver, ya hablar entre vosotros. Yo me retiro un poco. No, pero yo estoy de acuerdo ahí con Jorge. Yo tampoco he utilizado el oboe en sesión con los pacientes. Me parecía importante abrir espacios porque es que la música es un lenguaje, ¿no? Entonces, es muy importante que cuando uno tiene una conducta adictiva nos está intentando comunicar algo de él mismo, de su contexto, y tenemos que conectar con eso para poder entenderlo y poder responder, ¿no? Entonces, cómo abrir canales de comunicación en los que el sujeto pueda expresar eso que le está sucediendo, ¿no? Y que quiere decirnos y que solamente lo puede decir o a través de las conductas violentas o a través de el consumo de sustancias o a través de quedarse totalmente puesto y desconectado y tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo el tema del trabajo sobre el ritmo, mi hija, por ejemplo, con la gente con la que trabaja, está trabajando muchos aspectos que tienen que ver con el trabajo sobre el ritmo. Entonces eso permite que la gente pueda utilizar el ritmo para poder expresar cosas. Y esto se va recogiendo. Yo he hecho dos áreas, en la comunidad terapéutica y en el hospital de día. La comunidad terapéutica se convirtió en un hospital de día que todavía sigue funcionando. Hemos trabajado en la música y la pintura con pintores que he conocido y que les interesaba abrir campos, ¿no? Cómo utilizar el color, cómo utilizar las formas, cómo utilizar el ritmo, cómo utilizar el sonido. Por ejemplo, ahora hay todas unas corrientes musicales muy importantes para utilizarlas desde un punto de vista psicoterapéutico, ¿no? Yo Sí, no me he atrevido a utilizar el oboe, pero bueno. la percusión, ¿no? La percusión como una herramienta muy potente para conectar con aspectos más profundos, más atávicos, más de expresión atávicos, ¿no? Esa es una herramienta muy potente. Pero después, piezas musicales que tienen un carácter quizás más emocional, otros más introspectivos, otros más alegres, de expresar. Bueno, hay toda una formación en musicoterapia, ¿no? Que yo he hecho algo de ello. No tengo una formación completa, pero sí es verdad que lo hemos usado. Pero sí es verdad lo que decías, ¿no? Que lo hemos usado. Y oyéndote, Juana,
el otro día cuando estábamos viendo un poquito que hablar, yo te decía, la evolución, ¿no? de las adicciones, que es verdad que ha habido un movimiento lógico que tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con la sustancia, pero también tiene que ver con perfiles, tiene que ver con realidades sociales. Lo hablamos, ¿te acuerdas? Hace muchos años, ¿no? En los años 70, 80 fue la heroína, pero la heroína dejó de ser fuerte, no, porque en parte hicimos un gran trabajo, pero el mérito es porque Estados Unidos invadió Afganistán, Afganistán se cerró el mercado del opio y Centroamérica, Colombia y toda esta gente descubrió que se le abrió un mercado y trajeron la cocaína, ¿no? Sí, esos son elementos externos con los que tenemos que trabajar, pero después también hay rasgos y hay líneas que yo creo que continúan, ¿no? Y es que no dejan de ser hombres y mujeres que buscan y usan la sustancia como una forma de resolver ese daño, ¿no? Estaba ayer mismo hoy estoy en Gran Canaria, no estoy en Tenerife, estoy en Gran Canaria porque vine a impartir formación al grupo que tenemos aquí en Gran Canaria y veíamos una familia de un pibe de 16 años con consumidor de cannabis de forma descomunal, ¿no? Y yo le pregunté por qué empezaba a consumir, ¿no? Y él decía, bueno, yo empecé a consumir porque quise. Y dije, bueno, claro, obviamente nadie te obligó, pero suelen haber razones, ¿no? Y después rascando, aparece que los padres se habían separado, había tenido hace 2 años un gran conflicto con la nueva pareja de la madre y se había ido a vivir con el padre. Y en ese irse a vivir con el padre había recuperado a un padre que nunca había tenido, pero se había ido haciendo otro duelo, que era perdiendo a la madre. Y que casualmente, fíjate qué casualidad, había empezado a consumir cannabis ahí, con 14 años. Y yo le planteé esta hipótesis como una hipótesis explicativa de su consumo y fue precioso porque fue planteársela y el pibe empezar a llorar de un tema que nunca quería hablar, que era la gran pelea que tenía con su madre. Y eso es un ejemplo más de que los consumos son intentos de solución de problemas, obviamente intentos de solución muy inadecuados, pero de gestión de dolores, gestiones de conflictos no resueltos, ¿no? Y eso a mí sí me parecía que es un factor que se mantiene a lo largo de de estos 30 años que llevamos trabajando con adicciones. No sé si para ti eso es lo mismo, ¿no? Sí, sí, yo creo que efectivamente es un poco lo que te intentaba decir antes. El consumo es una comunicación, nos intenta decir algo el sujeto y nos intenta decir algo de él, de su propia historia y también de su contexto. Y cuando hablo del contexto es como tú acabas de decir muy bien, de su familia, por ejemplo, ¿no? Es a través de esa conducta, consumo de sustancias, no es casualidad, como tú has dicho, que en un momento determinado histórico aparezca el consumo de un depresor del sistema nervioso central, como un opiáceo, cuidado, que era un depresor que tenía la capacidad de hacer, como decía Livingston, recordaba el otro día además, lo recordaba Mauricio y me encantó, decía Livingston, el que consume heroína, dice, vive que las cosas son como tenían que ser. Las cosas son como son, como tienen que ser. Y en el cerebro, claro, porque actúa a nivel neurofisiológico, estimulando una serie de zonas de nuestro sistema nervioso central que hacen que el sujeto perciba esa realidad, ¿no? Entonces, esa potencia que se da, no es casualidad que en ese momento, en los años 80, estuviera y esta guerra de Afganistán y cambiase un poco el sistema de mercado. Yo recuerdo una reunión que tuvimos con gente de la DEA, que vino desde Madrid a Vitoria y nos reunieron a un pequeño grupo en el hospital en Vitoria y nos dijeron, dentro de 2 años, 3 años, ustedes ya no estarán pensando en la heroína, estarán pensando en la cocaína. Y nos lo dice ese tío y digo, ¿pero qué dice este tío? Y efectivamente, eso es lo que pasó. También cambió un poco la necesidad o bien de depresión o bien de estimulación a nivel social, a nivel de grupos sociales, etcétera, ¿no? Entonces, pero a nivel de mercado,
no era casualidad que hubiera un mercado que aparecía y que se desarrollaba en ese momento y que hacía que estuviera muy presente determinado tipo de sustancias. Cuidado, porque ahora, en este momento, vuelve a aparecer el consumo de opiáceos, el consumo de opiáceos de una manera muy importante, que no va a ser la heroína pinchada, sino que va a ser otro tipo de opiáceos neurofarmacológicos, que están apareciendo de una manera muy, muy importante y que además responden un poco a necesidades que aparecen en este momento de conductas un poquito más de contención, depresoras y depresoras con esa sensación de las cosas son como tendrían que ser o como deberían ser, ¿no? Yo creo que lo vivo así. Y eso es lo que está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos está habiendo una subida muy importante y en algunas partes de Europa también de consumo de nuevo de opiáceos, que no van a ser, que no van a significar lo mismo, que no van a consumirse de la misma forma, pero que van a aparecer de una manera muy importante, porque hay aspectos de mercado que están influyendo mucho también en estas situaciones de consumo, ¿no? Oye, Ana, me dice... Mauricio levantó la mano, sí, eso es. Ok. Es para hablar. ¿Nos quieres comunicar algo, Mauricio? Tienes que quitar Manifiéstate. Tienes que abrir el micrófono, tienes que abrir el micrófono. Ah, no. Aquí, sí. Esto para acordar la cosa que también me une a Juan Antonio, que también para mí es la música. Él se acordará que el primerísimo cursillo sobre terapia familiar sistémica y drogas se dio en Madrid bajo la organización nada más que del Plan Nacional sobre Drogas. Sí, Y fue el sí. primerísimo cursillo. Y entonces, ¿cómo lo montamos? ¿Cómo lo hacemos? Y tal y cual. Lo empezamos hablando del elixir de amor de Donizetti. O sea que es algo histórico. Todavía lo hago, ¿eh? Todavía hago muchas veces iniciar un poco el significado del pensamiento sistémico hablando sobre el elixir de amor, porque es que es una ópera en la que la historia es una lección de pensamiento sistémico, de juego relacional, de juego comunicativo. Sí. Quería retomar algo que dije antes, porque ha sido una reflexión y, bueno, una autocrítica, ¿no? Porque si algo hablaba Proyecto Hombre en su momento, ¿no? Y yo creo que Proyecto Hombre ha hecho y sigue haciendo una labor increíble, ¿no? Pero su valor fuerte era que trabajaba con las familias, ¿no? Y es verdad que trabajaba con las familias. Desde el primer momento la familia tenía que estar presente, acompañando, controlando, y tenían grupos para atención a las familias y atender al propio dolor de las familias. Pero es verdad que cuando yo estudié con todo el grupo NAVEN, a mí empezó en mi cabeza a romperse porque decía, pero esto no es sistémico, porque no se hace una mirada relacional, no se entiende. Ahí se trabajaba como si fuesen dos sistemas, uno es el adicto que hay que atender y otro hay que atender a la familia, pero no se entendía que era todo un sistema que estaba relacionado, ¿no? Y gracias a esa formación, y bueno, si algo yo pude aportar en aquel momento a Proyecto, que espero que sí, fue esta mirada sistémica, ¿no? Recuerdo una sesión, lo que llamábamos la anamnesis, que era la historia familiar. Estaba la familia, donde en aquel momento estaba la madre, el abuelo materno, el paciente identificado heroinómano y el hermano menor. No había padre. Y estaban hablando, era un tema de recoger la historia familiar, era recoger solo la historia familiar. Y de repente, contando la historia, el hermano pequeño se va de la sesión, pero así dando un portazo. Un niño que era absolutamente modélico. Yo me quedo así, salgo, lo veo llorando, bueno, lo consuelo, lo calmo y ya está. No le hago más no hago más lectura. Y eso fue un error en primer momento, porque a los pocos meses, a los muy poquitos meses, ese chico que era un chico modélico se fuga de casa y se va a vivir a casa del camello del barrio. Y entonces cuando a mí dije, esto es lo que está pasando.
el paciente identificado desde su problema está teniendo toda la atención familiar, está teniendo todo el afecto, todo el cuidado, y él está haciendo una llamada desesperada para necesitar sentir también que es parte de esa historia y que también necesita, ¿no? Y entonces él, de forma inconsciente, lo que decía es, si me hago problemático, seré atendido, ¿no? Y ahí sí pudimos, y yo creo que ahí fue un momento importante en nuestro trabajo en Proyecto Hombre en Canarias, de entender que había que hacer un abordaje sistémico, ¿no? Pero y lo hacemos desde los errores muchas veces, ¿no? Y desgraciadamente o inevitablemente, ¿no? Pero para mí yo recuerdo aquel momento y empezamos a trabajar, y desde ese momento una de las claves de los ejes para mí de trabajo es el trabajo con los hermanos de los pacientes identificados. Es cómo cuidamos, cómo hacemos. Cada vez que yo hago supervisión, cada vez que yo atiendo, siempre tengo una mirada especial porque de una manera hay que hacer prevención, ¿no? Porque si no, va a cursar con un problema en muy poco tiempo, ¿no? Eso es algo que sí me parecía importante, y yo no sé, Juana, si tú lo Sí. has vivido, ¿no? Efectivamente, fíjate, yo siempre pongo un ejemplo de una supervisión de una familia que tuvimos en Tenerife, que lo utilizo todavía porque me parece que es de una riqueza impresionante, ¿no? Que era el terapeuta que estaba en Tenerife, nos plantea una sesión directa con la familia diciendo tengo un problema con esta familia y es que no consigo hablar de otra cosa que no sea del consumo. Es una familia en la que está el padre, está la madre, está un hermano y está el hijo, consumo, y siempre que entro quiero hablar de otras cosas, pero no consigo hablar de otras cosas, acabamos hablando solamente de consumo, 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 consumo y consumo. Era Rafa Y, quien lo trajo, ¿no? Yo creo que era Rafa. sí, creo que sí. Y es que me parece un caso, lo he comentado siempre. Entonces dijimos, vamos a tener la sesión con la familia, vamos a utilizar un instrumento que Luigi siempre plantea y que yo siempre lo planteo en la formación, es decir, que es entrar, nos sentamos y decimos, en esta familia todo iba bien hasta que es una de las propuestas que siempre hacía Luigi Cancrini en los trabajos de trabajos con las familias. Todo iba bien hasta que. Entonces, yo entro con Rafa y bueno, en esta familia todo iba bien hasta que. Entonces empiezan a decir, bueno, pues hasta que este chaval empieza a consumir y entonces está consumiendo, todo el rato consumiendo y tal. Y el padre dice, bueno, en esta familia todo iba bien hasta que a mi mujer pues la diagnosticaron un problema renal. Ah, sí, le diagnosticaron un problema renal, sí. ¿Qué pasó? Pues que le hizo una insuficiencia renal grave y había que hacer un trasplante renal. Y dice, bueno, pues le hicieron un trasplante renal y el trasplante fracasó. Y entonces la madre le dice, pero ¿tú te das cuenta de lo que estás diciendo? Le dice al marido, pero si tú desapareciste de casa, te marchaste de casa y estuviste 3 días fuera de casa sin que pudiéramos saber nada de ti porque estabas asustado. Y el marido le dice, claro, es que tú sabes qué miedo tenía yo. Pensaba que te ibas a morir porque el trasplante había fracasado, había que encontrar otro trasplante para hacerlo y tal, y no se sabía y estabas en una situación, y yo lo estaba pasando mal. Y sí, y desapareciste de casa, ¿te das cuenta? ¿Cómo? ¿Que no puedes ayudar a esta familia? Tu hijo está consumiendo drogas. Y ya le he dicho yo a tu hijo, menos mal que yo estoy viva para echarte una mano, porque si yo me muero, ¿quién te va a echar a ti? ¿Quién te va a echar a ti una mano para que dejes de consumir drogas? Fijaros qué maravilla. Es decir, la madre, el hijo en el fondo no podía dejar de consumir, no podía pensar en otras cosas distintas, porque si dejaba de consumir, le estaba dando permiso a la madre para que se pudiera morir. Y esto era lo que había que trabajar. Y aquí se veía justamente cómo, a raíz de esa vuelta a plantear el tema del consumo, en el fondo estábamos hablando de este temor del padre, de esta ausencia del padre, de este temor la madre a que el padre no fuera un eje de peso importante para que se pudiera apoyar la familia. Y ella le decía al hijo, mira, menos mal que no me he muerto, es que no me
puedo morir hasta que deje de consumir, ¿eh? Y entonces el hijo, en el fondo, Se convierte al revés, ¿no? al revés, No puedo claro. dejar de consumir para que no te mueras. Exactamente. No puedo dejar de consumir porque si no te estoy dando permiso para que te mueras. Este es el trabajo, ¿no? Fijaros que, y esta sesión que os acabo de contar, que yo siempre la planteo en algunas de las cursos de formación, se hizo allí en Tenerife, con este caso que me pareció una joya, para entender un poco algunas de las conductas, algunos de los comportamientos paradójicos que aparecen en este tipo de familias. El O sea, autoinmolarse para salvar a la familia, ¿no? exactamente, ¿Cuántas exactamente. veces bueno, eso en sistémica lo conocemos, en otros tipos de problemas, de sufrimientos, de patologías, ¿no? Pero en las adicciones muchas veces está muy claro, ¿no? Cómo el paciente identificado se inmola para salvar al sistema familiar o incluso para proteger a un hermano. Eso lo hemos trabajado muchas veces, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que este es otro de los temas que hay que trabajar, ¿no? Y tú hablabas antes del trabajo en grupos. Yo creo que eso es también muy, muy importante Fundamental, en adicciones. fundamental. Yo tengo una formación específica en psicoterapia grupal. Cuando todavía no había acabado medicina, me acuerdo que iba a Madrid, iba a Alcalá de Henares, que se hacían formaciones que tenían que ver con la Gestalt, que en aquel momento empezaban a llegar de Estados Unidos, y se hacían en trabajo de grupos gestálticos, psicodramas, sociodramas y tal, cómo utilizar esto en las familias y tal. Y después aquí, mi profesor de psiquiatría empezó una formación específica de 4 años que tenía un toque psicodinámico bastante importante porque venían de Londres y que era el trabajo grupal. Que tenía, yo me acuerdo que todas las semanas tenía que estar, aparte de lo que hacía de formación teórica, tenía que ir a un grupo de terapia. Me acuerdo que me marchaba de casa, me acababa de casar, dejaba a mi señora ahí meterse en la cama y yo me iba a un grupo que empezaba a las 10:30, de 10:30 a 12 de la noche, que era un grupo de profesionales, y luego tuve que hacer un grupo como paciente. O sea, estaba en un grupo del que fue mi formador en psicoterapia grupal durante 2 años, ¿no? Entonces se hacía esa formación y esto se trasladó de una manera muy, muy importante al trabajo en adicciones, para trabajar con una de las cosas que han sido un eje de trabajo importantísimo, que son con los propios pacientes, pero luego también hacer grupos con las familias. Hacer grupos con las familias, con los padres, con las madres, no solamente en una terapia de familia, sino un grupo de familia. Aquí mezclamos lo que es un poco las corrientes, incluso teóricas importantísimas de la psicoterapia grupal, con las corrientes sistémicas familiares. Yo creo que esto es enormemente importante y ha abierto un montón de campos de incisión que se pueden aprovechar muchísimo. Nosotros, por ejemplo, en el trabajo hicimos un programa con adolescentes, y en el programa con adolescentes estábamos terapia de familia, grupos de adolescentes y grupos de padres, y estos se mezclaban. Y si en las adicciones el trabajo grupal es fundamental, en el trabajo con adolescentes con problemas de consumo, infinitamente más. Eso es algo que yo repito por activa y por pasiva, ¿no? Esa necesidad de trabajar con los adolescentes en grupo, porque además aumenta la eficacia del trabajo, ¿no? Eso está clarísimo. Y el trabajo de grupo es importante porque yo creo que también la experiencia de iguales para ellos es muy, 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 muy importante. Sí, yo creo y practico y trabajo mucho el trabajo grupal, pero con personas con problemas de adicciones es fundamental, ¿no? Porque ellos puedan compartir esa especificidad, el no sentirse estigmatizado, porque es verdad que hay otras patologías donde está claro la patología y punto. Personas depresivas, esquizofrénicos, anorexia, vale. Pero las adicciones tienen una particularidad que es una mezcla entre patología, pero también es mala persona, ¿no? Esa estigmatización social de que eres una mala persona o eres un vicioso, y el poder salir de ese contexto de juicio social y sentirse como iguales y que nadie los va a juzgar y que van a poder hablar
de sus problemas, de sus recaídas. Eso yo creo que les da un valor añadido importante, ¿no? Y a las propias familias, ¿no? En los grupos familiares también, el trabajo con grupos familiares es fundamental, ¿no? Es que los ves, se sientan y a los 10 minutos de la primera sesión hacen los cuerpos de la faz. Es como, llegué a un sitio donde puedo... Dejadme que os haga una pregunta al escuchar a Jorge. Digo, ¿la pandemia cómo influye en el trabajo con, bueno, pues en grupo, las adicciones, la familia, las adicciones, la pandemia? A ver. Yo estoy trabajando prácticamente igual. Al principio del confinamiento tuve que hacer algo de teleasistencia, pero al ser clínico y tengo la inmensa suerte de tener un espacio de trabajo grande, y entonces pongo distancia, pongo aireación, y yo a día de hoy, por ejemplo, tengo 2 grupos abiertos de adicciones. Eh, mm, Nos ponemos ahí, llenamos toda la sala, somos 5 chicos, 5 hombres y mujeres, y llenamos toda la sala, pero da lo mismo, porque para mí es muy, muy importante, ¿no? Y ellos lo hablan, ¿no? Ellos dicen, este es yo vengo deseoso de que llegue el día del grupo, ¿no? Tengo la suerte, es verdad que en Canarias hemos tenido una incidencia no tan grave, y marcando los elementos de prudencia, con mascarilla, estamos trabajando con casi normalidad. Yo no sé en Euskadi, Juanan, cómo lo están haciendo. Sí, yo creo que ha habido diferentes etapas, ¿no? La primera etapa, cuando fuimos sometidos un poco a todo el confinamiento, pues por ejemplo, el hospital de día, el centro donde yo he estado trabajando y montamos, cerró. Y lo que se hacía era un trabajo de seguimiento vía online, ¿no? Incluso con algunas pequeñas sesiones vía online, dividiendo a los grupos vía online, ¿no? Date cuenta que puede haber en torno a 25 30 personas en el hospital de día. Ahí hicimos un proyecto con 3 formas de trabajo diferentes, con recorridos distintos y periodos de tiempo diferentes, ¿no? Y yo he solido llamar y he solido preguntar un poquito cómo lo han llevado. Ahora mismo han dividido al grupo en 2 partes, uno que va por la mañana, otro que va por la tarde, y ahora mismo se está teniendo una experiencia más de trabajo presencial, ¿no? Incluso en la Escuela Vasconada de Terapia de Familia los pacientes los vemos manteniendo las distancias, con máscaras, limpiando, aireando. Hemos hecho venir a gente que nos ha puesto aireadores de estos para cambiar un poco lo que hemos tenido que aprender, ¿no? Todos. Pero también hubo la época de confinamiento en lo que hacíamos eran las llamadas telefónicas para seguir el trabajo con familias, ¿no? El trabajo con familias es interesante porque hay muchas veces, yo recuerdo una familia que las hijas tenían una hija en Canarias, en Tenerife, y cada vez que nos veíamos con la familia venía el padre, la madre, la otra hija, y ella se conectaba a través de un iPad y la metíamos en una silla en la sesión, esto estoy hablando de hace 2 años, y participaba de forma online a las sesiones de familia. Lo cual quiere decir que hay posibilidades, hay que desarrollar esas posibilidades, ¿no? Pero es verdad, yo sigo pensando que hay aspectos en lo que es el trabajo clínico psicoterapéutico que necesitan un contacto, ¿no? Entonces hay que desarrollar ese contacto, y si vamos a utilizar, porque no podemos, la vía online, el Zoom, el Skype o cualquier otra forma de trabajo, tenemos que ver cómo construimos ese contacto. Tenemos que pensar cómo construimos ese contacto. No es conectarse solamente, sino cómo construir ese contacto, porque el contacto es un eje clave en lo que es el trabajo clínico psicoterapéutico, tanto con las familias como también a nivel con los grupos, con los individuos, etc. Tenemos 2 manos levantadas, Juanan y Jorge, Mauricio y Amaya. Entonces, Mauricio, tu turno. No, que no lo quito,
Que no quitó la mano. Ah, No, pues no quería que Amaya. te ¿Amaya tampoco la quitó? Sí, Amaya. Pero tenéis que poner micrófono. ¿Así Vale, me bueno. oís? Así. Sí. Sí, ahora sí. Bueno, yo solo quiero, nada, quitaros 2 minutos porque es que la vida es muy curiosa. Conozco a Juan Antonio y conozco a Jorge Gil. Yo he estado en Manuene y he estado tratada, he sido heroinómana hace 1000 años y estuve en Manuene en el grupo de Juan Antonio y después mi hijo ha estado en tratamiento, bueno, estuvo un poquito en alguna terapia con Jorge Gil. Y nada, pues soy uno de vuestros logros de trabajo. Estoy como emocionada y todo. Y tenía que decir alguito, aunque sea eso. ¡Qué Y bien! que nada, que he tenido mucha suerte de conoceros y ya está. Más o menos es eso. Muchas Pues, gracias, Sí. Amaya, por tu es un intervención. placer Muchas escuchar. Yo creo gracias. Y a que ti, me Juan encuentro con Antonio, ¿qué algún... tienes? ¿Un pacto con el diablo tú o qué? Estás igual que hace 30 años, madre mía. Gracias. Pues Te lo voy muchos a decir a mi besos, eso señora. es todo. Solo Sí. quería decir esa cosita. Gracias, Muy Amaya. bien, pues muchas gracias porque también me das paso porque el tiempo, yo estoy aquí pues tan a gusto, ¿no? Como en tantos otros aperitivos, pero menos mal que tengo un reloj algo grande delante mía, ¿no? Entonces ahora y yo le daría paso a preguntas, comentarios, voy a ver si hay algo en el chat. Yo quería justo, Ah, porque igual, sí. porque hay una parte de nuestro trabajo común que hemos hecho Jorge y yo, que fue y que ha sido, que ha tenido que ver, y que todavía continuamos de otras maneras, el trabajo con la Federación, con la FATF. Y yo creo que para mí esos 4 años que estuvimos juntos, recuerdo que tuvimos una reunión en Barcelona y bajábamos por las Ramblas hablando, y nos presentamos, cómo hacemos, y íbamos los dos hablando, ¿no? Y yo decía, para mí es muy importante poder contar, poder estar juntos, poder trabajar juntos, porque para mí el trabajo de grupo es muy importante. Y esos 4 años que hemos estado ahí en la Federación, para mí ha sido un signo, pero con todos, con Miquel, con Antonio, con Jorge, con Fina, de un trabajo de grupo imprescindible, maravilloso, que ha dado cuerpos también a formas en la Federación. Yo creo Que eso para sepáis mí... que después de vosotros hemos dejado de saborear. Esa parte Bueno, aún no la conocemos en la nueva junta. Claro, en la brega haciendo un montón de cosas. Sergio quiere preguntar algo, creo. Sí, Sergio García. sí. Quiere hacer una pregunta a todos. A ver, micrófono. Sí, bueno, yo escuchando sobre el trabajo en grupo, a mí me parece esencial y me parece, pues, vamos, pero yo me encuentro con una dificultad aquí en Lanzarote. Yo acompaño en procesos de duelo y al final de la vida, a lo que más me dedico es al final de la vida, y en procesos de duelo, tanto como muerte perinatal o suicidio, encuentro una gran dificultad al crear grupos. ¿Por qué? Porque en Lanzarote, de que es una isla magnífica y tiene muchos beneficios, pero tiene algo que es que nadie es anónimo, de que rompe el anonimato, ¿no? Y es algo con lo que siempre me encuentro mucha dificultad a la hora de, pues, de crear un grupo, ¿no? Y me gustaría escuchar algún consejo o algo que me pudiera orientar en este caso. Muchas gracias. Sergio, mi experiencia es verdad que nadie es anónimo, pero eso es una resistencia que en general hay que, casi en cualquier lado, ¿eh? A veces porque el sitio es pequeño, a veces porque las personas no quieren que se sepa, porque son profesionales de prestigio, lo que sea, y garantizándoles de verdad que va a haber un secreto profesional, que lo que ahí ocurre no sale del grupo, que se trabaja y haciéndole ver todas las bondades del grupo. Mi experiencia es que en la inmensa mayoría hay resistencia, siempre las hay, pero eso también es parte del trabajo que hacemos hasta que lleguen al grupo, ¿no? Y es una parte importante, ¿no? Así que yo te animaría a que no te quedes con el primer no, sino en hacerle ver el valor, porque de verdad que yo conozco el trabajo que tú haces, que es maravilloso y que creo que amplificaría
la eficiencia si lograses montar un grupo, ¿no? Porque además tú estás ahí tú solo peleando y si lo haces en grupo vas a descargar un poquito todo el peso que tú tienes, ¿no? Yo te animaría a que lo hicieses, ¿no? Sí, yo Juan Antonio. también un poquito, un amigo que continúa siendo amigo, que ahora nos chateamos y seguimos en contacto y tal, que se llama Hans-Peter Rechtenwald, que fue uno de los que estuvo en la formación en Luxemburgo, porque vive en Luxemburgo, y él ha trabajado, acaba de jubilarse justo hace unos meses, y ha trabajado durante todos estos últimos años en el campo del duelo. Le pedimos que viniera a Bilbao a hacer un seminario en la Escuela Vasco Navarra, que fue un exitazo, explicando un poco. Y una de las áreas que él planteaba era el trabajo grupal. Claro, hay que construir, como te decía Jorge ahora, el trabajo grupal desde el inicio del trabajo grupal. No hay que pensar que la gente entra en el grupo y ya está construido el grupo. No, hay que construir un poco las características del grupo, la confidencialidad, la libertad, el poder hacer que un sujeto se sienta seguro en el grupo como un ente que recoge al individuo y que le permite expresarse no solamente desde las características suyas personales, sino desde las características grupales. Y expresar áreas tan importantes en la vida como es la pérdida de seres queridos, todo el tema del duelo con sus diferentes etapas y sus diferentes recorridos, etcétera, cómo se pueden trabajar construyendo el trabajo grupal. Yo creo que eso es muy importante. En la experiencia de este hombre en Luxemburgo, que en el curso que dio en Bilbao era maravilloso escucharle un poco cómo iba contando estas diferentes etapas que iba construyendo. A ver, Lidia Gil hace esta pregunta. Me gustaría saber si las redes y el mundo digital están considerados como adicción y si las tratan. Sí. Bueno, sin demonizar, que yo creo que es muy importante, ¿no? Las redes son un recurso y el mundo digital es un recurso potentísimo y nos ayuda mucho. Gracias a eso, por ejemplo, estamos hoy aquí. Pero es verdad que como todo, igual que yo no demonizo las sustancias, ni la heroína, ni la cocaína, ni el cannabis, son sustancias, ¿no? Yo siempre pienso en, imagínense si demonizamos los opiáceos, ¿no? Y ustedes imagínense que no usásemos morfina para los procesos de dolor incontrolado, ¿no? Bueno, es el uso que se hace, ¿no? Y sí, obviamente hay usos muy inadecuados, usos problemáticos y usos adictivos, ¿no? Y eso es una parte del trabajo que tenemos que estar continuamente aprendiendo y trabajando, ¿no? Y no solo de los jóvenes, ¿eh? Y no solo de los jóvenes. Sí, de hecho... Toma la estima a los jóvenes rapidísimo. De hecho, hay el campo de las adicciones sin sustancia, que es un campo diagnóstico específico, adicciones sin sustancia, que tienen que ver mucho con el juego, por ejemplo, y que tienen que ver mucho con la adicción a Internet. Yo he tenido familias que han venido a la consulta porque su hija adolescente se metía en su cuarto y estaba hasta las 4 de la mañana y no conseguían establecer un juego de reglas con una chavala de 13, 14 años que permitiese, y la chavala se conectaba a Internet y estaba con otros, y estaba con juegos, y estaba con información, etcétera, etcétera. Y había construido una conducta adictiva. Que son las adicciones sin sustancia, que tienen una categoría diagnóstica. Yo creo que son importantes a tener en cuenta, ¿no? Que son un campo de trabajo que se va a desarrollar enormemente en los próximos años, ¿no? Sí, pues voy a dar paso a la vista de galería para veros a todos. ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! ¿Cuántos que somos hoy para el aperitivo? Muy bien. Bueno, Kenia Navarro hace saludos, había saludos más arriba. Entonces, si este es el momento de la última pregunta, dijéramos. Si alguien tiene que hacer alguna pregunta o algún saludo, que lo haga ahora. O ya que lo haga por WhatsApp o por alguna red social, ¿no? Con Mauricio y con Jorge. Porque, bueno, hemos pasado la horita. Ah, mira, Mauricio, levantaste la mano. ¿Ahora sí? No, sigue con la misma mano, pero no sé si... Sí. No, quiero decir que este tema que se ha ampliado tanto el concepto de adicciones y se ha ampliado
hasta a las insustancias, hasta el número infinito de sustancias, porque las sustancias sintéticas a las que se hace referencia con el uso problemático son una cantidad inmensa y cada uno tiene su propia, cada sustancia tiene su propia propiedad. Y yo creo que podríamos añadir los problemas de uso de comida, que es muy parecido al uso de drogas, los problemas de excesos de shopping, de sexo, de todo. Todo podría ser adictivo. Entonces, nada es adictivo. En ese sentido, yo creo que es fantástico otra vez recuperar el pensamiento de Claude Oliverstein, que decía, c'est pas la drogue qui fait le toxicomane, c'est le toxicomane qui fait la drogue. No es la droga que hace el toxicómano, sino el toxicómano que hace la droga, que impone sus manos sobre una determinada sustancia y que la hace droga. Por ejemplo, nosotros con la terapia familiar, podría ser, con la terapia sistémica. En ese sentido, yo diría que es siempre más importante llegar al individuo y su sistema y ver cómo la sustancia es un accidente casi puntual, diríamos. Y que todas nuestras atenciones irían por sujeto, su historia, su familia. No, y no hablarlo como heroinómano, cocainómano, sexómano, yo qué sé, comidómano y todo esto, lo que sea. Gracias. Y Bueno, esto, la te propuesta mandamos- que hago es que dentro de un tiempo dado no se debería de hablar de sustancias de referencia como parte de la vida del individuo, sino el individuo en el cual la sustancia desarrolla un cierto papel. Ok, y yo creo que, Mauricio, estoy de acuerdo contigo y de alguna manera respondes a Fina, ¿no? Que preguntaba si se puede establecer algún tipo de relación entre el tipo de adicción a sustancias o sin sustancias con conflictos diferentes dentro del sistema familiar, ¿no? Obviamente, si usa una sustancia depresora o activadora, algo tiene que ver, ¿no? Si es con sustancia o sin sustancia, pero a fin de cuentas, yo creo que lo que hay que hablar es qué nos está queriendo decir esa persona, de qué nos está hablando en su vida, ¿no? Y establecer un diálogo con la persona en el uso en el caso de que sea con sustancia o sin sustancia, ¿no? De Internet, si hay un uso excesivo de Internet, de qué quiere huir, en dónde se quiere refugiar, qué mundo inmenso quiere vivir, que no está queriendo vivir en la realidad porque le cuesta. Va a depender de eso, ¿no? No tanto hay una relación directa exacta, ¿no? Son cosas un poco más complejas, me parece a mí, ¿no? Y estamos viviendo todo un cambio de pensamiento a la hora de enfrentarnos al campo de las adicciones. Hemos dicho al principio, ya no se habla de adicciones, ahora se habla de TUS, TUS, trastorno por uso de sustancias, y adicciones sin sustancia. Es decir, el tema de la sustancia, como decía Jorge antes, hay sustancias que son imprescindibles en nuestro desarrollo médico. Por ejemplo, la morfina va a seguir siendo una de las grandes sustancias que se van a utilizar en el tratamiento del dolor y que van a tener una utilización práctica muy importante, ¿no? El tema es un poco qué es lo que el sujeto quiere decirnos cuando utiliza una sustancia, cómo respondemos y cómo construimos algo que abra el campo del significado para que él mismo pueda entenderlo, porque cuando pide un tratamiento, cuando pide ayuda, está pidiéndolo desde un sufrimiento. Yo creo que eso es muy, muy importante. Entender que cuando un sujeto llega y está viviendo una situación y pide ayuda, está planteando esa ayuda desde su propio sufrimiento interno.
Entonces tenemos que conectar con ese sufrimiento para abrir el campo, entenderlo, poder ver qué otras posibilidades de cambios de conducta, de cambios de respuesta se pueden construir juntos con él, ¿no? Utilizando grupos, utilizando familias, utilizando medicaciones también, ¿no? Porque vamos a utilizar, muchas veces vamos a encontrarnos con patología dual, por ejemplo, que es una de las áreas que se está viendo, ¿no? Ahora estamos trabajando mucho con adolescentes, con pacientes con patología dual, es decir, con pacientes que tienen una doble sintomatología psiquiátrica, y con temas de trastornos sin sustancia, juego, internet, etcétera, ¿no? Son áreas que nos están trabajando y que nos van a continuar trabajando mucho. El juego, las adicciones está siendo El juego. veneno, ¿eh? Bueno, grupo, solo quizás acabar con el comentario de Kenia Navarro. Dice, solo introducir que con la pandemia se ha disparado el consumo de ansiolíticos y antidepresivos, que ya era elevado en España. Y son legales y socialmente aceptados, como el alcohol, ¿no? La sangre de... Ah, mira, y el alcohol, dice Anete, muy bien, digo, la sangre de Cristo. No da tiempo para más, es decir, es que son... Oh, venga, Jorge, venga. Pero de forma distendida, mira, es que noto una anécdota que nos pasó que yo quería contarla y aquí, que es distendida. Estábamos en el congreso en Atenas. Y me había invitado, Juan Antonio me había invitado a una mesa que él coordinaba sobre adicciones. Pero yo era el último mono, y sigo siendo, pero yo era el último. Estaba Luigi Cancrini, en esa mesa estaba Luigi Cancrini. Estaba Luigi Cancrini, que era el maestro nuestro de las adicciones y terapia familiar, y ¿quién más estaba? Espino, ¿no? ¿Alguien más estaba? Y justo el día de antes, la tarde de antes, nos enteramos que ninguno de los dos viene. Y claro, yo que era el último ¡Qué mono, oportunidad para el último mono! claro, ¡qué miedo, qué pánico! Mauricio también estaba malo, estaba en la cama. Bueno, yo las enfermedades de Mauricio otro día las cuento. Y entramos en pánico aquí, en Atenas los dos, y, ¿pero qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y tal. Bueno. Y bueno, ahí fue un momento de máxima intimidad. Esos son de los momentos más íntimos que hemos tenido Juan Antonio y yo, porque salimos de esa situación y nos inventamos, porque claro, yo tenía una parte que exponer, pero vamos a ver, la gente no iba a venir a verme a mí, la gente iba a ir a Mauricio. También, Jorge, también. Yo tenía el honor de estar en esa mesa, yo quería decir cosas y bueno, algo tendría que decir, pero vamos, la gente iba a ir a Luigi, ¿no? Y total, que nos inventamos, ¿verdad, Juana? Nos inventamos un día donde los dos estuvimos conversando, porque encima él solo era moderador, pero bueno, ya ven que él habla mucho. Entonces, una conversación que bueno, que yo creo que salvamos los muebles. Hasta ahí llegamos, ¿no? Pero eso bueno, porque fue... La gente estuvo muy contenta con ese... Bueno, ¿qué nos van a decir? ¿Qué van a decir? No, yo quiero decir gracias, desde luego, a los dos, pero a Jorge por acabar con esta anécdota, porque habla de la palabra intimidad. Y yo realmente creo que en estos aperitivos se generan espacios de intimidad donde nos podemos hablar, donde hablamos de cosas íntimas también. Y eso es un lujo, dentro del mundo federativo, del mundo sistémico, poder conocer hoy a Juana y a Jorge, no solo desde esas mesas redondas, esas plenarias, esas ponencias, sino también pues tomando un aperitivo. No se puede terminar un aperitivo sin brindis, ¿eh? O sea, yo os pido ya que cojáis vuestra copa. Y bueno, Juanan y después Jorge, que hagáis ese brindis final antes de ir a comer, que hoy no me da tiempo ni de preguntaros qué tenéis de comer. O sea que vamos a hacer el brindis y bueno, lo que sí deciros es eso, que ahora hacemos un descanso, pero estar atentos porque en primavera estará la tercera y última temporada de estos aperitivos. Vamos arriba, Juana, tú primero, haz el brindis. Pues yo brindo por todo el grupo, por todo lo que significa y por todo lo que es la Federación Española de Asociaciones de Terapia de Familia. Creo que está abriendo campos enormemente importantes. Brindo por todos los que habéis acompañado, acabo de ver a Anete,
que me lió para que escribiéramos un libro sobre alcohol, troll. Y Ricardo Ramos quería, también anda por aquí. Que le he visto. Ricardo Ramos, que también le he visto, también, sí. Y que, cómo no hablar de Ricardo, con el que hemos estado haciendo tantas cosas desde hace tantísimos años, ¿no? Y que hemos compartido cosas muy importantes. Juana, la copa pesa. Todos. Vamos. Con un poco de vino francés. Jorge, tu brindis. Yo como es un tema de adicciones, yo brindo con agua con gas. Yo hoy consumo, fíjate, ¿eh? Brindo porque si hay algo que me ha dado la terapia sistémica es conocer a gente maravillosa. Primero Juana, pero no solo Juana, muchos de ellos están aquí hoy, que fueron maestros míos, y también estoy feliz porque algunos de gente con la que estamos compartiendo la enseñanza en este momento y estaban aprendiendo conmigo y con José Luis, mi compañero, y eso para mí es lo más importante de todo. Los encuentros personales, las relaciones, los afectos. Que nos mantengamos y nos apoyamos. Sí, arriba, abajo, al centro y un traguito por todo. Salud. Ahora sí es el tiempo de abrir micrófonos, de decir adiós, besos, abrazos, aplausos. Esos 10 segundos, 10 segundos. 10 segundos que os dejo de estar en el aire. Besotes. Besos, hasta la próxima. También desde México se conectaron. Sí. Marcela. Sí, Un saludo desde el campo de Gibraltar, al sur del sur. Hola, muy bien, Juan Chacón. Adiós A todos. Adiós. Adiós.